Bienvenidos a Acontecer Nacional. Hoy tenemos un programa especial con el licenciado Reinaldo Achurra, quien ya ha compartido con nosotros en ocasiones anteriores hablando sobre distintos temas de interés para la ciudadanía y también los abogados referente a materia tributaria. Siempre es bueno repasar. Nuestro invitado es socio de la firma Achurra y Navarro, una firma que se dedica pues, a ofrecer asesoría tributaria a todos los temas fiscales, corporativos. Y pues Reinaldo tiene ya más de 15 años de experiencia como abogado y dirigiendo la firma. En el día de hoy, pues, el interés es tratar todos los temas relacionados con el tema tributario que pues ha tenido una particular situación durante esta pandemia. Es decir, desde marzo, cuando se anunciaron pues, las medidas de cuarentena y de movilización de la población, hemos tenido una serie de situaciones que obviamente la ciudadanía ha tenido que enfrentar. Entonces, aprovechamos para darle la bienvenida a Reinaldo y que por acto seguido nos pueda contar cuál es la situación actual en materia de impuestos, tributos y cuál es el camino que tienen que seguir, digamos, los contribuyentes para encontrar ya sea medidas de alivio o si en algunos casos, que también los hay, han mantenido alguna regularidad, qué beneficios hay o cuáles son las opciones para mantenerse al día con sus impuestos. Sí. Bueno, gracias Roberto por la invitación. De verdad siempre para mí es un placer participar en este tipo de charlas y de entrevistas que se pueden ayudar a de alguna manera a transmitir información que puede contribuir tanto a los profesionales, a los gremios y también a los empresarios que de alguna manera te siguen o pueden ver y que puedan hallar en este tipo de cápsulas información que les puede servir de ayuda. Como bien lo dices, por motivos de la pandemia, el gobierno ha implementado una serie de alivios o ayudas en materia de impuestos y tributaria con la finalidad de poder apoyar a los contribuyentes que puedan cancelar o puedan diferir sus pagos, sus obligaciones que tienen producto de los impuestos que se generaron durante el 2019 y producto de eso, la administración tributaria ya venía esta administración aprobó una ley de amnistía, la cual permitía que los contribuyentes pudieran pagar las vencidas al 30 de junio del 2019 hacia atrás, con lo cual entonces esas morosidades o esas obligaciones podían pagarse sin recargos, sin intereses con la amnistía aprobada en ese momento. ¿Qué se ha hecho hasta ahora producto de eso? Producto que la amnistía cayó, los últimos periodos de amnistía, porque la amnistía iba escalonadamente aplicándose, iba por 100% de exoneración, 90, 95, 90, resulta que cae antes de su vencimiento en plena pandemia. Lo que ha ocasionado entonces que de alguna manera el empuje que se venía con la recaudación y la posibilidad de que los contribuyentes cumplieran sus obligaciones y que estuvieran al día, se ha habido mermado obviamente por la capacidad económica de los contribuyentes. Entonces, basado en eso, la administración lo que ha hecho es, ha aplicado extensiones de la amnistía con la finalidad de poder darle oportunidad a los contribuyentes a cumplir y a concertar arreglos de pago, inclusive extendiendo los arreglos de pago ya concertados a periodos más largos con la finalidad de que las letras le puedan salir inclusive más baratas y con menos intereses. Ese es un elemento importante con la amnistía. Podemos decir entonces que ha habido una flexibilidad en Sí. cuanto a
aquellos que estaban en ese proceso de regularizar su estatus con la administración para pagar el Sí, impuesto, otorgando plazos más flexibles. ¿Cómo exacto. sería, cómo se está dando esa circunstancia? Es decir, ¿hay algún criterio para flexibilizar o se toma en cuenta alguna información? Sí, Generalmente, sí, claro. Lo que se hizo al final es que con las extensiones de la amnistía, la última modificación que se emitió fue la ley 160 del 1 de septiembre del 2020, hace muy de reciente data, y la misma lo que busca es poder que los contribuyentes de alguna manera puedan, como ya les decía, todas estas morosidades y todas obligaciones que tenían generadas antes de lo que era la pandemia y antes de inclusive del 30 de, el 30 de junio, ¿no? El 30 de junio del 2019, podrían aplicar entonces la amnistía y seguir acogiéndose a las amnistías que ya estaban vigentes en ese periodo. Entonces, basado en eso, con esta norma, lo que se hace es que esta norma modifica ciertos artículos en los cuales, por ejemplo, aquí dice, podrán acogerse al periodo de amnistía las personas naturales jurídicas con bienes inmuebles causados o morosos o periodos especiales al 29 de febrero del 2020, con consecuencia que haría de que de la amnistía, no solamente a lo que ya estaba en ese momento, se extiende la fecha del periodo al 29 de febrero del 2020 para que puedan acogerse al periodo de amnistía correspondiente. Eso es lo que te da a ti la posibilidad de que no solamente los impuestos causados que tenías, como ya les planteaba, al 30 de junio del 2019 son lo único que se acogen, sino que podrías tú acogerte a los que se causaron antes del cierre total que se generó en marzo, y por eso se pone esa fecha de todos esos impuestos causados al 29 de febrero de 2020. Te incluye el impuesto de inmuebles, los agentes, todos los impuestos pendientes, inclusive liquidaciones adicionales que tengas en la Dirección General de Ingresos. Esto con la finalidad de poder darle oportunidad a los contribuyentes que puedan acogerse, o sea, que puedan de alguna manera aprovechar con amnistía, no solamente los que ya tenían viejos, 2017, 2016, 2015, estos periodos viejos, sino adicionalmente también los periodos que iban corriendo hasta antes que entregara el problema de la amnistía, que son los que se causaron el 29 de febrero, que normalmente esos que se causa el 29 de febrero podían generar obligaciones de pago el 15 de marzo y 16 de marzo, que fue cuando se hizo el cierre total. Así que esta ley, esta extensión de la amnistía que se aprobó en septiembre, o sea, 1 de septiembre, es muy buena para los contribuyentes. De esa misma no pago que permite que los periodos de amnistía que se concede hasta el 31 de diciembre del 2020, que permite, si los pagos que se realicen en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en este caso, perdón, vamos a ver aquí. Si el pago se realiza posterior al 29 de febrero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se condonará el 85% de los intereses y recargos. Esto es lo que les comentaba, de que ahí como se abordó la posibilidad de que los contribuyentes podrían aplicar periodos de amnistía, como vimos en el último tramo, antes de la vigencia, lo que se pudo extender es que los periodos fiscales que se causaron hasta el 29 de febrero puedan pagar solamente con el 85%, o sea, eliminando el 85% de los intereses y las multas que causen, solamente pagan el 15% más el impuesto causado y tienen hasta el 31 de diciembre para pagarlo. es una reducción sustancial. Eso vencía el 29 de febrero, lo que ha hecho que se ha extendido hasta diciembre, con la finalidad de poder darle capacidad a los contribuyentes que liquiden sus obligaciones. Sí, dime. Sí, tendría una pregunta. Entendiendo que por una parte está todo el tema de la flexibilidad, ¿cómo está funcionando, digamos, los entes recaudadores? Es decir, dentro de la DGI hay unidades que son las que se dedican obviamente a la parte de la recaudación, asimismo a la extensión de los pagisalvos o a la formalización de esos arreglos de pago
e inclusive la jurisdicción coactiva, que digamos es la última instancia Sí. que ya pues actúa con con todos los mecanismos que la ley le permita para garantizar el cobro de una deuda de esta naturaleza. Claro, mira, muy buena pregunta. Roberto, yo te diría que la administración, partiendo del problema que se tiene de las medidas de distanciamiento, las medidas de restricción de movilidad y todos los problemas que se tienen ahora producto de la pandemia, lo que ha hecho la Dirección General de Ingresos principalmente es establecer un mecanismo de atención de manera remota o inclusive de manera digital. Lo que es todos estos arreglos de pago que como los están viendo ahora y los planteamientos que estamos hablando de la amnistía o el otro que les vamos a decir más adelante, que es lo del pronto pago, permiten que el contribuyente se acoja a estos procesos de manera automática. Es decir, que no tiene que apersonarse a la Dirección General de Ingresos para realizar estas gestiones. Lo puede hacer a través de su cuenta, en la cual obviamente con su RUC y su clave, que es el NIT, el número de identificación tributaria, tiene acceso a su cuenta personal como contribuyente y a través de esa cuenta personal puede generar las boletas, los arreglos y las condiciones que requiera de acuerdo a la ley que se va a aplicar, ya sea a la ley de amnistía o a la ley de pronto pago o al acogimiento a un arreglo de pago dependiendo de qué tipo de arreglo va a ser, porque la ley de pronto pago y la ley de amnistía tienen condiciones para establecer arreglo de pago, como les decía. Las obligaciones o lo que se generaron con amnistía, todo eso que generaste en ese tiempo, puedes acogerte a la amnistía con arreglo de pago al 85% de eliminación de recargos e intereses hasta el 31 de diciembre. Pero adicionalmente, con la ley 61 de pronto pago, que fue aprobada el mismo día, te permite, si pagas la totalidad de lo causado durante la pandemia, estamos hablando lo que se causó de marzo o lo que se causó este año realmente, y pagaste por delante, siempre que cumpla ciertas condiciones, puedes aplicar entonces un descuento del 10%, o si no has pagado y tienes problemas de flujo, como muchas compañías en la actualidad tienen, puedes concertar arreglo de pagos, inclusive dependiendo de la fecha en que los concertes, puede ser hasta inclusive sin recargos, sin intereses, diferirlos hasta inclusive el otro año. Con lo cual te permite de alguna manera, y todos estos procesos, lo que te puedo adelantar es que se hacen en línea, o sea que tenemos una administración que busca de alguna manera agilizar los procesos, buscar la manera de que la plataforma de e-tax pueda ayudar al contribuyente, no tener que formar filas ni tener que acercarse directamente a la Dirección General de Ingresos, sino que producto de su cuenta individual, luego obviamente analizada y nuevamente verificada de cuáles son sus obligaciones y haber cumplido su presentación de sus declaraciones juradas, perfectamente puede él presentar sus arreglos de pago o concertar los arreglos de pago de acuerdo a la norma o a la condición o que quiera aplicar, ya sea la ley 61 la ley 161 o la ley 160, como lo planteamos. Me preguntan, porque tuve la oportunidad de consultar a algunas personas qué dudas tenían sobre estos procesos y, por ejemplo, claro, me comentaban algunos colegas qué ocurre, por ejemplo, con la devolución de impuestos que había sido aprobada por la DGI, cómo estaba operando este fenómeno, este mecanismo, o si sirve para compensar alguna deuda o en efecto se está haciendo la devolución como tal. Sí, efectivamente la DGI, como ya te lo planteé hace un momento, la Dirección General de Ingresos ha buscado modernizar la plataforma y agilizar los procesos mediante el sistema iTax 2, ¿no? Que permite más interacción del contribuyente con respecto a la información que presenta o que se pueda acoger. Basado en eso, sí, tú puedes solicitar, si tienes créditos fiscales,
obviamente sí tienes que presentarlo, porque esos sí son procesos de solicitud especial que hace el contribuyente, porque hay que determinar si el crédito fiscal que tiene, hay que determinar si el crédito fiscal que tiene puede efectivamente, él es líquido y es exigible y puede ser compensado con una cuenta. Hay un artículo del Código Tributario que ese artículo entró en vigencia y permite que el contribuyente pueda compensar no solamente los créditos que tiene a favor en el fisco, cederlos, venderlos o transferirlos, sino también compensar cuentas que inclusive tiene por cobrar con el Estado. Eso ayuda de alguna manera agilizar o a dinamizar un poco la economía porque, por ejemplo, cuentas que tenga viejas a los contribuyentes de años, de periodos fiscales anteriores, cuentas de más de 2 años o 1 año, cuentas de vigencia expirada principalmente, tú puedes solicitar a la administración que te reconozca esa cuenta como pago del impuesto. Y obviamente hay que hacer una gestión que establece el artículo, es el 80 o el 81, ahora te lo paso, del Código Tributario, el cual permite hacer esa compensación perfectamente, Roberto. Entonces, y tendría una consulta, por ejemplo, esa compensación, por ejemplo, de una cuenta que va en vigencia expirada, digamos que en algún momento le exigen a ese proveedor o a ese profesional a contar con algún pagisalvo en su momento para que le paguen esa cuenta. ¿Cómo se hace ese trámite en particular? O inclusive si es un servicio vigente, ¿qué pasa si he prestado un servicio y por alguna razón hay dificultades de obtener un pagisalvo? Muy bueno. Ajá. ¿Y cómo puede hacer un profesional para poder solventar este tema? Bueno, como te lo planteaba, existe una resolución de la posibilidad de obtener pagisalvos refrendados. O sea, el director general de ingresos tiene facultades, muchas, y dentro de una de ellas que tiene es la posibilidad de que los contribuyentes puedan solicitarle un pagisalvo provisional o un pagisalvo refrendado, que no es más de lo que planteas, la posibilidad de que el contribuyente, cuando tenga cuentas por cobrar al Estado, pero no, y también tenga una morosidad, entonces para poder hacer la gestión, él en esa cuenta, él explique esa solicitud de pagisalvo refrendado, él explique el motivo por el cual requiere el pagisalvo y en su momento identifique cuál es la cuenta específica que él va a ceder o va a presentar, y que de esa manera pueda entonces él solicitar, aplicar la compensación o cederle la cuenta al Estado. Con esa parte, él podría entonces hacer esa gestión sin ningún problema. O sea, la respuesta es sí, sí se puede. Ahora, esa gestión sería íntegra hacia el Estado, es decir, ese cobro, por ejemplo, tendría que ser en su totalidad o va en función de lo que él esté debiendo o del arreglo de pago que tenga. Va en función en lo que debe. Si él tiene una cuenta por cobrar de $100,000 y él debe 50,000, entonces él cede parte de la cuenta, que son 50,000, y él recibe la diferencia, que serían los otros 50. O sea que también... Revés. Ajá. O al revés, que él abone, si él le van a pagar 50 y debe 100, entonces él abona 50 y queda entonces el 50, que sería la diferencia. Y la pregunta sería, ¿y eso aplicaría también para servicios profesionales, por ejemplo, profesionales que por alguna razón han tenido dificultades y se encuentran tratando de generar algún cobro por algún servicio prestado al Estado? Sí, cómo no, claro que sí. Claro que sí. Pueden generar todo eso. Sí, efectivamente sí. La respuesta es que sí. O sea, todo contribuyente puede hacer la gestión de lo que te comenté, del pagisalvo refrendado, y aún, inclusive basado en los conceptos que te he planteado, ¿no? Más aún cuando tienes, para el pagisalvo es para la gestión de una cuenta contra el Estado. Entonces tú presentas a la solicitud especial de pagisalvo refrendado toda la documentación de tu cuenta, la identificación clara de la cuenta, de manera de que se pueda verificar entes con tesorería y puedan hacerse el convenio de cesión o de compensación para que pueda aplicarse
la posibilidad de hacer del arreglo o el convenio o la compensación automática como te Y lo todo ese planteamos. tipo de solicitudes se está haciendo en línea también, o requieren algún trámite presencial, por ejemplo. Esos trámites se hacen en línea. Toda esa solicitud se manda por correo. Hay un correo habilitado para eso. Y tú la mandas, tú la puedes mandar en línea con toda la documentación que tú consideres que sea como probatoria para tu solicitud. Aparte, obviamente, de la solicitud básica de una solicitud, que tiene que ser, obviamente, si es una persona jurídica, certificado de registro público. Si es una persona natural, copia tu cédula, y si es por medio apoderado, poder autenticado, demás. O sea, puedes mandarlos escaneados y puedes mandarlos por correo, perfectamente. Ok. Tendría otra consulta Dime. dentro de las que me hacían, por ejemplo, este tema de patrimonio familiar. eh, ¿Qué novedades hay respecto a patrimonio familiar o qué consejos se pueden dar? Y lo otro sería, que lo tocamos en su momento en otros programas, es Sí, respecto a el tema de los gastos escolares. Yo creo que hoy más que nunca las familias que están haciendo los esfuerzos para cubrir los gastos de escuela que prácticamente se han dirigido a pagar la colegiatura, pero que eventualmente inclusive las aulas se han trasladado a las casas. Es decir, claro. hasta qué punto yo pudiera decir, bueno, eh, gasto en energía y esa energía una parte es producto de que mi hijo está en clase o mi hija, Sí, o resulta ser que yo tuve que comprar un equipo para poder enfrentar este tema, porque resulta ser que el equipo que yo tengo es para uso profesional y trabajo desde casa, y tengo que dotar a mi hijo de una tableta o de una computadora que tenga unos requerimientos mínimos, o inclusive hasta la contratación de un servicio de Internet, porque sí, la realidad es que hoy día hay muchas personas eh, con, enfrentando esta situación de diversas maneras, pero que en algún momento van a querer buscar algún alivio frente a esos gastos que se han tenido. claro. Sí, mira, como bien lo planteas, ¿no? El tema ese de los gastos escolares, bueno, la norma no se ha modificado, se mantiene bien clara en lo que es la aplicación. O sea, cuando me refiero en la aplicación es que te dice, la norma te dice claramente cuáles son los gastos que se consideran escolares, ¿no? Y te establece un límite. Habría que demostrar, y como abogados nosotros sabemos, todo al final se vuelve al elemento probatorio, ¿no? ¿Qué elementos puedes demostrar tú si efectivamente que se puede necesitar como útiles escolares? Porque la norma habla todo lo que son útiles escolares, habla uniformes, habla inclusive transporte. Lo importante es que tenga la identificación clara de que el útil escolar que pagaste o el útil escolar que compraste está a nombre del acudiente fiscalmente, ¿no? Recuerda, la respuesta es sí. Sí se puede, pero en parte, porque hay que ver también cómo por lo menos defines que el Internet, tu casa, 100% lo utiliza para... Eh, Claro, porque obviamente hay todo un tema de ocio y de uso claro. recreativo que obviamente... Sí, habría que ver si de repente contratas un internet aparte, individual, solamente sí, contratar. Además que, bueno, O ya que te saben que el permita gobierno, medir el consumo, el sí. consumo, y divides ese consumo en función de lo que te Antes cuesta. había, antes había posibilidades, no te digo, las prácticas han ido cambiando sobre la marcha y obviamente los abusos de los contribuyentes también van llevando a que la administración tributaria vaya cerrando posibilidades, pero antes, de alguna manera, la administración tributaria reconocía porcentaje o decía, bueno, pues el 20, si trabajas en tu casa, te reconozco el 20% o el 15% del gasto personal, no la casa, pero por lo menos algo de luz, algo de un pedazo, si demostrabas que tenías una oficina dentro de tu casa, que es lo que ha pasado ahora y lo que va a seguir pasando con producto de la gente que va a retornar ahora a trabajar en su casa. Hay mucha gente que se va a quedar en esta modalidad de trabajo por conferencia. Entonces,
hay ciertas cosas que van a ir cambiando. La respuesta es que la norma se hizo obviamente no pensando en una pandemia, por lo que las definiciones de lo que son gastos escolares están claras en el decreto y principalmente te habla de matrícula, mensualidad, transporte y útiles. Los útiles es amplio, lo que pasa es que habría que definir si realmente, en el caso del Internet, cómo tú defines que el Internet realmente es para, al menos que hayas comprado, por ejemplo, un Internet móvil de estas compañías de móviles, y defines que ese Internet es para la computadora que usa tu hijo para la escuela. O la compra de las tarjetas de celular, que en algunos casos, bueno, yo que tengo la oportunidad de ser docente, te puedo decir que tengo alumnos que lo que hacen es que compran un servicio prepago y ellos ¿Sí? con eso administran exclusivamente el tema de sus clases. Sí, claro. Puede ser, por eso te digo. Y como abogados nosotros sabemos, al final la prueba es, más que los indicios, la carga de la prueba en materia de gastos recae siempre el contribuyente. Entonces habría que tener una prueba sustancial y elementos de juicio que la administración tributaria te reconozca el gasto y te diga que efectivamente estoy de acuerdo que el gasto sea de esta manera. Pero la respuesta es que, bueno, sí, y varía, y va a depender mucho de la capacidad que tenga el contribuyente de poder mostrarlo. Acuérdate que siempre van a estar limitados al tope que está, que son 3.200 por cada contribuyente. Déjame buscarte el monto exacto, pero sí, ese es el tema, ¿no? Ok, La si respuesta, tuviéramos, sí, si tuviéramos que generar una hoja de ruta para un cliente indistintamente de su escenario, pero que tiene poco flujo o está por retomar sus actividades, ¿cuál pudiera ser desde el punto de vista de profesional? Es decir, ¿qué consejos tú darías o cuál sería la hoja de ruta que tú propondrías a una persona que quiere en efecto porque lo necesita, porque eventualmente eso le permite seguir generando negocio, hacer para regularizarse o para evitar mayores riesgos? Porque obviamente aquí estamos viendo también el tema tributario, pero también estará la seguridad social, estará todo el tema de los compromisos con los trabajadores. Es una situación que abarca distintos factores, pero que en mi opinión embocan en una sola cosa, que es que la empresa, así como genera ingresos, pues también tiene unos compromisos que no son ineludibles, y eludirlos también puede generar responsabilidades de distinta naturaleza. sí, efectivamente, Roberto. Te digo, como ya hemos conversado con nuestros clientes, amigos, desde que comenzó la pandemia, nosotros nos pusimos, yo por lo menos en mi caso, nosotros como firma nos pusimos a estudiar realmente el comportamiento, inclusive ya científico, médico, porque realmente esta crisis es una crisis económica, sí, pero generada producto de una crisis sanitaria. Eh, y de alguna manera entendimos que el problema no iba a ser algo de un mes ni de 2 meses, ni el confinamiento iba a ser de esa manera. Y por eso creamos y comenzamos a investigar este tema. Y realmente al final, la primera recomendación que te diría es lo que hemos hecho. Haz tu flujo de caja, que significa mira cuánto ingresa y cuánto gasta, y ver que esos gastos son primero los esenciales para poder generar los ingresos básicos que tienes. Y de ahí vas generando, y de ahí vas comenzando a recortar, buscando ser más eficiente, de manera de que puedas continuar, que es como le digo a todos, este es el momento ya ni siquiera de verificar eh, rendimientos ni rentabilidad, lo que vas a buscar simple y sencillamente es sobrevivencia. Este es el O sea que momento. estamos en un proceso de una especie de reestructuración para Correcto. mantenerse a flote. Correcto. Sobrevivencia. Eso es lo primero que tengo que, la primer consejo que le digo a todos mis clientes y te lo digo a ti y lo digo a todos los oyentes. O sea, tú tienes que planificar o plantearte un flujo de caja de sobrevivencia. ¿Qué son los gastos mínimos
que primero qué ingresos tienes, qué ingresos constantes vas a seguir teniendo, cuáles son los que tienes, planificarlo de esa manera y en base a eso, cuáles son los gastos mínimos que tú tienes con la finalidad de poder sobrevivir, que sobreviva la empresa. O sea, si puedes reducir al mínimo, si no estás preparado para abrir, no abras. Eso es lo que yo diría ahora cuando ya van a comenzar las aperturas, porque recuerda que al final el hecho de que tengas la apertura no significa de que tu flujo de caja va a ser igual al del año pasado o a lo que venías a febrero. Para que tengan una idea, en la industria de la aviación, por ejemplo, las cifras que he escuchado de IATA y las cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ellos estiman que para poder llegar a los niveles de ingresos que ellos tenían a enero, febrero del 2020, antes de la pandemia, ellos necesitan entre 4 y 5 años. O sea, es para que tengamos una idea de una industria. Una recuperación bastante lenta. Es correcto, muy lenta. Y así va a ser industria. La industria del turismo obviamente afecta, la industria del transporte aéreo afecta directamente la industria del turismo, con lo cual el perfil de la recuperación en el turismo va a ser exactamente igual. Y entonces, basado en eso, tú haces tus análisis. Mira en qué mercado te mueves. Por ejemplo, en mis colegas hay abogados que son especialistas en un ramo específico, hay otros que son ramos en otro. Hay muchos de los colegas que dependen principalmente de clientes extranjeros. Todas estas cosas van a variar. Va a haber un segmento que, por ejemplo, yo te diría el segmento de litigios se va a aumentar, principalmente en el tema de cuentas de lo que tiene que ver con cuentas por pagar, desalojos, sí, alquileres vencidos. Alquileres, incumplimientos de contrato en materia de ventas, de compraventa de bienes inmuebles, protección al consumidor. Esas son cosas que van a aumentar, pero el problema aquí es que hay que ver si la gente que va a poder demandar o va a tener que demandar tiene el flujo para pagarte. Entonces, todo eso es que lo que tenemos que terminar ya aterrizando un poco a nuestra profesión, Roberto. Lo tenemos que sentar. O sea, cada uno de nosotros sentarnos, ver en el segmento nuestra cartera, la cartera de cada uno, ver en qué segmento se mueven y así mismo vas a determinar en el segmento donde está, determinar quién va a tener una recuperación más alta o más baja. Por ejemplo, si estás en el sector marítimo, posiblemente tu recuperación va a ser más rápida porque el sector marítimo, obviamente el transporte de carga a medida que van las exportaciones aumentando porque la gente tiene que comer, la gente va a seguir comprando, la gente va a seguir comprando Amazon, la gente va a seguir comprando productos a nivel internacional que no se producen localmente, por lo cual las importaciones y las exportaciones de alguna manera van a ir incrementándose poco a poco. Sí, aquí yo creo que entran mucho dos cosas. Uno, el comportamiento social. Sí. Es decir, después de un largo periodo de cuarentena donde la gente ha podido salir, sí. Inclusive que contrasta con que las personas ahorraron, porque veía yo en los medios que los depósitos locales habían aumentado, es decir, la gente estaba guardando dinero. Sí. Pero he observado en las pocas oportunidades que he tenido para salir, que he visto comercios que según el tipo de rubro, es como si nunca hubieran cerrado, están abarrotados. Puedo mencionar, por ejemplo, segmentos de comida, donde claro. ves largas filas, y eso a pesar de los contagios o de las situaciones donde la gente pudiera querer evitar algún riesgo, y ves que estos sitios están a capacidad, las filas de los autos. Claro. Inclusive conversaba con una amistad que pues, se dedica al segmento pues, de venta de ropa y tal, en un almacén determinado, y me dice, pues mira, hemos abierto, no sabemos cuánto va a durar esto, pero cumplimos las expectativas de las cuotas de apertura, es decir, apenas abrieron, parece que la gente tenía una necesidad de comprar regalos, ropa, sí. Y por eso decía yo el comportamiento social, porque de repente la gente se privó y obviamente por la regulación estaba privada de hacer muchas cosas y hoy vemos que lo está haciendo.
Y lo otro que te iba a comentar, que me llama mucho la atención, bueno, es las plataformas de consumo digital. Sí, Obviamente el gran modelo o la referencia que tenemos en esta zona es Amazon, por la forma en que te vende, te sugiere, encuentras todo. Sin embargo, me llama mucho la atención que ha habido empresas que están generando rápidamente cambios que de una u otra forma están adaptando a su clientela productos muy específicos. Puedo usar el nombre concreto. Tenemos Do It Center, que Do It Center o Novi o estas empresas que son de consumo de todo tipo de cosas, Arrocha, comercios que pasaron de ofrecer un servicio que empezó bastante lento, algo accidentado, con algunas quejas, y hoy día estamos viendo que tú compras algo y si deseas pasar a retirarlo en una hora, simplemente te comunicas por WhatsApp y dices, estoy aquí, tengo mi pedido y cambio fuera. Entonces yo creo que de una u otra forma estamos teniendo un impacto eh, en, en la forma en que la gente está consumiendo. Y sí, eso incluye desde celebraciones. Hoy día estamos viendo toda una serie de productos novedosos de entrega de si te mandan un regalo, un dulce, con una cerveza, con un vino, un peluche, lo que sea. He visto de todo, pero sobre todo el comportamiento social y cómo las mismas empresas han estado innovando. Lo que no sé es hasta qué punto el mercado resista esas innovaciones o esas adaptaciones, porque hoy día veíamos almacenes tradicionales en cuanto a venta de ciertos rubros en comercio al por menor, y hoy no solamente venden eso, sino que se están volviendo supermercados, por ejemplo. Tienes estos sí, grandes almacenes que estaban en los malls y hoy dicen supermercado tal, y venden, y sí. puedes encontrar desde ropa, calzado, hasta pan, jugo, leche, carne, cereales y de todo. Ujú. La pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado, por ejemplo, va a recibir un impacto o positivo o no? Y Sí, mira, Roberto, o sea, lo que describes efectivamente, la economía, el mundo ha cambiado, o sea, este confinamiento ha creado que las personas de alguna manera cambien su patrón inclusive de consumo. Eh, yo como decía, en estos días, antes de ayer, estaba hablando con unos clientes y amigos y comentaba que el problema, o sea, esta crisis económica, a diferencia de las crisis de lo que es la Gran Depresión o las crisis que vivían producto de la posguerra o la guerra, es que no había una gran mortandad, o sea, no se ha muerto, si se han enfermado personas y bueno, ya ha creado obviamente un gasto innecesario, o digamos necesario para salvar vidas, pero innecesario en las personas porque no contaban con que se iban a enfermar y iban a tener que el gasto público o el gasto privado que genera el cuidado de una enfermedad como esta, te ha generado estas posibilidades. Pero yo diría que sí, sí va a crearse un cambio en lo que es el patrón de consumo de las personas, el patrón de consumo que las personas tienen las personas se dieron que pueden pedir todas las cosas de su casa, la gente se ha dado cuenta que puede vivir gastando menos. Si me preguntas cuáles son los segmentos que yo creo, como ya te lo dije, el turismo obviamente, el turismo internacional principalmente, producto de la gente que no va a tener confianza en viajar, por producto a querer contagiarse o a poder tener alguna enfermedad. Esto va a ser afectado. El sector inmobiliario va a ser afectado. El otro problema es que la gente también se dio cuenta que puede vender a través de Internet. Entonces, muchos comercios, si me preguntas a mí, van a darse cuenta de que no necesitan una infraestructura tan grande para poder mantener su segmento de ventas. Eso te genera de que tú vas a poder disminuir el modelo de Amazon.
Amazon es el mall o digamos la cadena de venta de todo más grande del mundo y cuántos empleados para el segmento que tiene maneja. Nada más tiene bodegas, no tiene ningún local comercial. Y dentro de eso hay, digamos, subvendedores que solamente nada más con los servidores y una página web se venden más que un mall. O sea, porque ya no necesitas una estructura, digamos, de ventas, una fuerza de ventas, digamos, personas, un gran mall con una gran capacidad de posesión de tu marca a nivel, digamos, visual en un local comercial para poder llegar al mercado, porque tu mercado ahora está en casa, eh, eh, todo el día en un celular viendo las redes sociales y te bombardean con necesidad de consumo. Entonces la gente se ha dado cuenta de todo eso. Entonces eso sí te va a crear, sí, efectivamente te va a crear un desfase, tanto en materia digamos, de personal, porque sí va a haber obviamente un despido y una baja en lo que es la contratación de mano de obra por el mismo fenómeno que describes y el que te estoy diciendo yo. Hay mismo efecto económico, la gente no va a ver que es necesario estar en un mall porque puede vender desde su casa o simplemente alquila una bodega y vende desde internet y te alquila 2, 3 delivery, una moto y no necesita ni una vendedora. O sea, es el ejemplo. Entonces, 2, 3 personas que tenía trabajando 8 horas, a dos turnos, tenía 6 personas trabajando en un almacén, ahora simplemente nada más con una persona que te administra las redes, que puede ser outsourcing, tú solo y una bodega de 300 metros en un lugar que te cuesta $300, $500, ahora $600 con los precios que va a haber ahora, entonces tú puedes perfectamente vender lo mismo o más de lo que vendías en un mall. Entonces eso es la realidad, la que tú describes es la realidad que vamos a vivir, que hay que adaptarse nosotros, adaptarse también el sistema de recaudación, porque se va a dar cuenta ahora de que el segmento de economía digital, si no se regula correctamente, se va a volver el nuevo sector informal. Ya olvidemos, la gente está pensando en el informal. Son transacciones imperceptibles. Exacto. Te está pensando, cuando tú hablas de informal, lo primero que tú piensas es el tipo que te llega todos los días. Aquí se vende verdura, se vende, que te pasa todos los días por ahí, ¿no? Estás pensando en el raspadero, estás pensando en esa gente, pero resulta que el informal ahora ya no solamente va a ser ese. El informal puede ser el tipo que está trabajando de su casa, vendiendo ropa, inclusive de marca, porque ha importado o ha comprado por Amazon, ¿ya? Y la vende a través de las redes y te la lleva a tu casa y sencillamente él está por debajo del sistema, no paga impuestos, no paga seguridad social y esa persona al final te está consumiendo todo lo que se consume en servicios públicos que consume todo el Estado. Entonces, y está fuera de la economía. Entonces, ese es un problema y es la problemática que se va a agravar y se ha agravado producto de esto, porque el desempleo, que las cifras como lo dice la ministra de Trabajo y se ha planteado en distintos foros, va a estar alrededor entre el 20 y 25% de desempleo. Lo que estamos hablando alrededor de 250.000, 200.000 personas que van a estar desempleadas y que tienen capacidad de trabajo y que tienen capacidad de generación y no necesariamente tienen que ser personas de bajo perfil. Ojo, pueden ser personas gerentes, ingenieros, personas estudiadas que pueden entonces entrar en ese nuevo ámbito de negocio de economía digital y por eso es que hay que regularlo. O sea, hay que regularlo, pero para el bien de todos, para el bien de la competitividad, porque es como lo plantea muy bien la Cámara de Comercio, se vuelve una competencia desleal. Porque el tipo que le cuesta, una persona te cuesta, fuera del salario te cuesta un 40% más, fácil en prestaciones laborales, 40% más, entonces eso hace cada persona encima el costo del mall, el costo de mantenimiento, lo que pagas en impuestos, cuando vas a ver,
te sale más rentable simple y sencillamente lo que te dije. Alquilas una bodega, vendes por internet y alquilas una serie de motocicletas para que te lleven. Y tienes una página con una pasarela de productos que Exacto. muy elegante. Entonces, y que permite hacer las transacciones. sí, Roberto. Entonces, por eso es que y muy buena pregunta y buen comentario que haces, porque por eso al final lo que se busca con lo que es la discusión que se está llevando ahora, fuera de estos alivios tributarios, es cómo me modernizan la recaudación tributaria, yendo al siguiente nivel a la era digital que estamos viendo que se aceleró producto de lo que vivimos ahora, la pandemia. La gente se dio cuenta de que puede trabajar en su casa y no necesita estar en una oficina. Yo en mi caso estoy pensando seriamente realmente si yo necesito todo el espacio que yo estoy teniendo en mi oficina ahora. Por ejemplo, en mi caso, todo el mundo trabajó desde el día 1, todo el mundo siguió trabajando desde su casa, eh, y eso te generó de alguna manera la posibilidad de poder generar algún tipo de ahorro en lo que tiene que ver con gastos, ayudando obviamente a cada uno de los empleados que pudimos generar. Inclusive la relación que puede ser muy personalísima entre un abogado y un cliente, Sí. que generalmente buscaba una privacidad a la hora de discutir algún tema o alguna consulta. Hoy día, a la fuerza, por esta situación, se ha tenido que llevar por vía digital, y prácticamente que nadie quiere reunirse salvo que sea necesario. Es decir, Así es. todo Así es. el concepto de estos grandes espacios ha ido perdiendo vigencia, en mi opinión. Inclusive la modernización del Estado está llevando a que la gente tampoco tenga que salir tanto. Sí. Yo creo que eso es algo interesante. Pero Sí, bueno, sí. yo creo que, bueno, quedan temas por discutir, pero vamos a dejarlos para un segundo programa. Perfecto. Yo invito a la gente que ve el programa, que sigue, a que hagan los comentarios, los hagan llegar. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen en el cintillo que ven en la parte de abajo. Yo te agradezco, Reinaldo, porque siempre estos consejos ayudan, porque la gente, lo primero que ocurre a veces es el desconcierto. ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo gestiono? ¿Cuál es mi camino? Y resulta ser que tuviste una situación un día, pero al día siguiente te sigues despertando, sigues respirando, sigues viviendo, y es como lo que yo le decía a las personas, es decir, si tú no tienes para pagar, ¿qué haces? Simplemente no pagas. Obviamente lo que tienes que hacer es acercarte con las personas con las que tienes productos o con las que tienes situaciones y decir, oye, tengo una situación en particular. Obviamente asesorarte con un abogado, con un contador, y encontrar formas de avanzar. Yo creo que esto va a terminar impactando en todos los modelos, el modelo educativo, el modelo comercial, el propio turismo, ese turismo masivo que estábamos acostumbrados a ver, de grandes piscinas, de grandes complejos, va a tener, hasta que no tengamos una vacuna o una solución definitiva, inclusive yo creo que es la gran lección para nuestra sociedad. Somos una sociedad que con un clic tenemos acceso a todo el conocimiento, a todas las ventajas, a todos los productos habidos y por haber, pero que producto de este virus hemos quedado limitados, precisamente por el riesgo que significa para la vida del ser humano. Yo te agradezco. Yo invito a las personas a que mediten estos consejos que se han vertido aquí, sobre todo para que puedan, si tienen alguna de estas situaciones, poder encaminar o enrumbar su proceso. Gracias, Roberto, por la invitación. Yo siempre disponible cuando quieran y bueno, y me mandas las consultas que quieran para responderlas. Y como consejo al final, tú bien lo planteaste, o sea, vivimos en un momento de tanta incertidumbre, no sabemos realmente de mañana lo que puede ocurrir, no sabemos si mañana puede pasar un rebrote y de nuevo tenemos que confinarnos nuevamente de cero. Vivimos en esa incertidumbre y basado en esa incertidumbre tenemos que ir a lo básico. Yo siempre aconsejo a todos
todos mis clientes y a todos mis amigos, váyanse a lo básico, qué es lo que sabes hacer y qué es lo básico que me va a poder ayudar a mí a sobrevivir en el futuro. Y a lo básico, con lo básico van a darse cuenta que van a poder encontrar soluciones a los problemas poco a poco. Que lo dijiste muy bien, o sea, los problemas no se resuelven solos. Si no tengo plata para pagar, simple y sencillamente no puedo cerrar los ojos y mañana se va a resolver. No, tienes que atacar el problema. Atacar los problemas rápido y tomar decisiones. Por eso decía que lo primero que tenemos que hacer todos, ya sea como empresa o como personas, es lo primero que saber con qué contamos, qué es lo que generamos y qué debemos. Y buscar la manera de ver cómo haces para ir bajando poco a poco, con lo que puedas, tu exposición de deuda o tu exposición de obligaciones, y cómo bajas tus obligaciones al mínimo, en todos los sentidos. Hay ofertas para todo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estaba viendo Amazon Prime y Netflix. Amazon Prime te cuesta $5.99, Netflix te cuesta $14. Yo, bueno, me voy por Amazon y ahí me voy. Y ahí cancelo y después lo agarras y lo metes al otro. O sea, lo que quiero darles es el consejo de las ofertas que puedes tener de alguna manera y otro. Y no creas, son competitivos y ellos, o sea, las que están aquí a lo mejor no están acá y las otras no están acá, pero ¿cuánto tiempo realmente tú inviertes en películas? Uno lo compra realmente para nuestros hijos y demás, para que ellos vean sus series y sus cómicas. Y al final están en todas. Entonces tú vas buscando la manera de ver cómo te ahorras recursos, y ese es el consejo, ver cómo ahorras recursos aquí, ahorras allá, ver cómo buscas el desembolso, y es lo que tú mismo definiste hace un momento, de que lo que está pasando en la economía, los depósitos han aumentado debido a que la gente está gastando menos. Es la realidad. Y eso es lo que va a seguir pasando, pero es porque la incertidumbre, eso da dos cosas. Primero, hay una confianza en el sistema financiero panameño, porque la gente, cuando hay desconfianza en el sistema financiero y gasta menos, la crisis, los bancos se bajan los depósitos y la gente lo mete la plata debajo del colchón, o compra bienes, o compra oro, o compra otras cosas distintas a dinero. Pero eso no está pasando, así que hay confianza en el sistema financiero, eso es importantísimo. Y al mismo tiempo, obviamente significa que la gente está gastando menos, pero tenemos que ser precavidos en qué gastamos. Y ese es el consejo que les doy a todos. Hagan su presupuesto, aprovechen todos los beneficios que está dando el Estado como les dije, en amnistía, en pronto pago, en arreglos. Oiga, si aunque tengan el dinero, concerten un arreglo mejor a largo plazo, si no le va a costar interés, si no le va a costar mucho, pero protejan su flujo, que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por tu participación. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Pueden compartirlo también a todas sus amistades y conocidos. Recuerden seguir nuestras cuentas, @PanamaPress, y esperamos estar muy pronto con otro tema de interés aquí en Acontecer Nacional. Muchas gracias. Gracias, Robert. Saludos.